Bueno, hemos venido compartiendo estas semanas acerca de la carta de Hebreos, ¿no es cierto? ¿Qué carta para más interesante, para más maravillosa, genial que nos ha regalado el Señor para que a través de esta carta podamos ser edificados en cuanto a la fe cristiana? La carta de Hebreos, queridos hermanos, es una carta escrita propiamente con este propósito, el propósito de animar a los creyentes en la fe. En ese momento los creyentes, estos creyentes judíos, estaban experimentando una gran presión social en contra del cristianismo. Estaban también sintiendo una gran presión religiosa en contra del evangelio, de lo que ellos habían escuchado. Estaban siendo tentados, estaban siendo presionados a regresar a los rituales, a los sacrificios religiosos, a todo ese sistema religioso que habían conocido durante años, durante siglos. Imagínense, un pueblo que tenía durante siglos toda esta línea, todo este sistema religioso, pero que llega el Señor Jesucristo y cambia todo eso, ¿no? Obviamente debieron haber estado experimentando una gran presión, y sumada a la presión de aquellos que no habían conocido, que no se les había dado el conocimiento de Cristo. Imagínense la lucha que ellos tenían en ese momento. Pero el autor de la carta a los hebreos escribe esta carta para traer este ánimo, esta confortación al corazón de los creyentes, a que perseveren en la fe. ¿Recuerdan? A nuestros hermanos, el pastor Ángel y los que han venido compartiendo acerca de que Hebreos muestra al Señor Jesucristo como mayor a los ángeles, muestra al Señor Jesucristo como mayor a los profetas, muestra al Señor Jesucristo como mayor a Moisés, porque realmente el Señor Jesucristo es mayor a todo aquello. El Señor Jesucristo es el Señor, nuestro Dios. Ahora hemos visto que ha venido explicando que el Señor Jesucristo es mayor que este sistema religioso, porque ¿sabes la particularidad que tiene la religión? La religión te lleva por el camino de las obras, pero la gracia, Cristo, nos lleva por el camino de la relación. Amén. Si para algunos es su primera vez, quiero nada más contextualizar. ¿Qué significa esto del sistema judío, de este sistema religioso judío? La religión judía descansaba sobre este sistema de sistema sacerdotal, de que había una tribu, la tribu de Leví, una tribu de las 12 tribus elegida para que ellos, nombrados sacerdotes por herencia, presenten sacrificio y presenten esa ofrenda delante de Dios para perdón de los pecados del pueblo. Y toda esta orden, todo este sistema se lo conoce como el orden levítico o como el orden según Aarón. Para que vayamos entendiendo, para que más adelante entendamos lo que está tratando de enseñar y contextualizando el autor de Hebreos. Ahora, la semana pasada el pastor Ángel explicaba unos hechos históricos importantísimos acerca de este sacerdote del Dios Altísimo. ¿Recuerdan Melquisedec? Cómo este personaje, cómo esta persona, este sacerdote del Dios Altísimo entra en escena, ¿no? Y lo maravilloso de este personaje, de este sacerdote del Dios Altísimo, es que entra de una forma suspicaz, entra por un espacio de tiempo y sale, y no se lo vuelve a mencionar, sino es en el Salmo. David lo vuelve a mencionar y nuevamente se lo vuelve a mencionar en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. Pero lo que es interesante de este Melquisedec, de Melquisedec, es que este es un sacerdote que es anterior al sacerdocio levítico. Es anterior al sacerdocio levítico y por lo tanto es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque recuerdan, la semana pasada debió compartir el pastor Ángel que este sacerdote sale al encuentro de Abraham. Cuando viene de derrotar a estos reyes que se habían juntado en contra de él, viene de derrotarlos. Y el sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, sale a recibirlo y dice que a Abraham le dio diezmos de todo lo que él había obtenido. Y que Melquisedec bendijo a Abraham. Y ciertamente, dice en el capítulo 7, el versículo 7, dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, ¿no?
Abraham, al momento de darle los diezmos a Melquisedec, reconoce la superioridad espiritual, religiosa que reposaba sobre Melquisedec. Y Melquisedec bendice a Abraham. Más adelante nos va a decir que al momento que es bendecido Abraham, que Abraham reconoce que Melquisedec es mayor, también la tribu de Leví, los sacerdotes del linaje de Leví, también reconocen indirectamente la altura y la superioridad de este sacerdote del Dios Altísimo, porque ya estaba en los lomos de Abraham. Y es interesante entender esto porque, uno, es mayor Melquisedec, ¿por qué? Porque es anterior. Ni siquiera existía el pueblo judío, no existía el pueblo de Israel. Noten que después de Abraham tiene que nacer algunos hijos y de ellos van a nacer Jacob. Y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Y de una de esas es la tribu de Leví, de donde va a salir el linaje para el sacerdocio, para todo este sistema religioso, ¿no? Entonces, indirectamente dice el autor de Hebreos, cuando Abraham da los diezmos a Melquisedec, está reconociendo esta superioridad. Está reconociendo probablemente este investimiento divino que existía sobre Melquisedec. Recuerdan, debió haberles hablado también sobre que Melquisedec representa de alguna forma la prefiguración de Cristo Jesús. Es como que Dios no se aguantó las ganas de mostrar cómo iba a ser la forma en la que iba a traer la salvación a todo el mundo. Y esa es la representación de Melquisedec. Ahora, quiero empezar la segunda parte del capítulo 7 de Hebreos, leyendo el Salmo 110. El Salmo 110 es un salmo mesiánico. ¿Qué es un salmo mesiánico? Es un salmo a modo de profecía que habla de la venida del Mesías. Y vamos a leer lo que nos dice. Salmo 110, versículo 1 al 4. Mira lo que dice. Dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate, que dice, a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siguiente versículo. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Importante, guardemos esto, recordemos esto para más adelante ir viendo cómo nos va enseñando el autor de Hebreos. ¿Por qué trae este salmo a los judíos? Recuerden, ellos han vivido por siglos, por décadas, por este sistema religioso y necesita tomar parte del Antiguo Testamento para desarrollar o esgrimir el mensaje que va a traer a estos judíos creyentes que de alguna forma estaban desanimándose, ¿no? Desanimándose como muchas veces cualquiera de nosotros, los creyentes, podemos empezar a desanimarnos. ¿No te ha ocurrido que en el caminar cristiano, ¿no?, ya creyendo en el Señor, sabiendo que has sido salvo, ha habido muchas veces que has querido desanimarte? Producto del pecado. A veces hay pecados que han seguido tocando tu carne y a veces has pensado en desanimarte y dejar todo ahí. ¿No te ha pasado? ¿O ha habido momentos en los que has sido tentado en empezar a regresar nuevamente a esas prácticas religiosas que antes compartías, que antes realizabas? Si ese ha sido parte de tu vida, si eso ha sido parte de tu vida, déjame decirte que este mensaje es para ti. Porque puede suceder y podemos empezar a decir, pero ¿qué tiene que ver Melquisedec conmigo? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Lo que está tratando de decir el autor de Hebreos es que este mensaje debe animarnos, debe confortar nuestro corazón. Debe sacarnos muchas veces de ese momento oscuro en el que podemos estar atravesando. La mayoría de nosotros, si somos cristianos de años, hemos experimentado por algunos momentos, por espacios de tiempo, tiempos de desánimo. Déjame decirte, ¿cuándo valoras la salud? ¿Te has dado cuenta cuándo valoras la salud? Solamente cuando estás enfermo.
Cuando te sientes asediado de una enfermedad, has sido golpeado por una enfermedad, es cuando te das cuenta y dices, no, yo era sano completamente y ahora me doy cuenta de que no he valorado el favor de Dios. Esta es la intención del autor de Hebreos, de que no pases desapercibido lo que Dios ha hecho. Y más adelante va a mostrarnos la forma en cómo lo ha hecho. Pero el autor de Hebreos está indicando que no pasemos desapercibido, porque solo valoraremos la gracia cuando entendemos lo que costó nuestro pecado. Solo en ese momento valoraremos lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho en todo su plan. A mí me maravillaba cuando conocía y entendía acerca de Melquisedec, cómo el corazón de Dios, emocionado, quería mostrar de alguna forma a su pueblo, al pueblo de Israel, a través de esta enseñanza, cómo iba a ser su plan de salvación perfecto, completado. Y el día de hoy este mensaje viene a nuestras vidas, queridos hermanos, para que nosotros también podamos entender, podamos valorar y darle la altura que se merece nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a leer el versículo 11. Mira lo que va a decir el autor de Hebreos. Si pues, dice, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, dice, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Por qué necesitamos otro sacerdote? Lo que está diciendo el autor de Hebreos es que si la perfección, si el cumplimiento de la meta, si el lograr la salvación hubiera sido por la ley, en otras palabras, por las obras, ¿qué sentido hubiera tenido que venga otro sumo sacerdote? Y esto nos lleva a pensar, ¿por qué necesitamos otro sacerdote? Porque nos ha sido imposible, le ha sido imposible a cualquier ser humano cumplir la ley. Le ha sido imposible a cualquier hombre natural cumplir la ley, cumplir los mandamientos, los 10 mandamientos. Si alguien lo ha cumplido, los ha cumplido, hermanos, levanten la mano y al final oren por toda la iglesia porque necesitamos eso. Pero como no es cierto, nos muestra el autor de Hebreos la necesidad de cambiar de sacerdote. Porque la ley, dice el autor, no logró eso, no pudo hacer aquello. Versículo 13 dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Lo que está diciendo es, por las obras, nadie pudo llegar a la meta, nadie pudo ser salvo. Tuvo que haber este cambio de sacerdote y es necesario que haya este cambio de sacerdote, porque cuando se cambia el sacerdote se cambia también la ley. Si el cumplimiento de la meta, si el poder ser salvos a través de las obras hubiera sido por el sacerdote, por el sacerdocio según la orden de Aarón, ¿qué necesidad hubiera habido que se cambie de sacerdocio? No, simplemente se hubiera mantenido aquello, se hubiera mantenido en esa línea y sucedía. Pero como no ha sido posible, es que Dios ha mandado otro sacerdote. Pero al venir otro sacerdote, lo que está diciendo es que es necesario que la ley cambie. Porque el sacerdote que Dios ha provisto para nuestras vidas, este nuevo sumo sacerdote que ha provisto a nuestras vidas, no viene de la tribu de Leví, viene de la tribu de Judá. De la tribu de Judá
si vemos en el Antiguo Testamento, de la tribu de Judá solamente vienen los reyes, no los sacerdotes. Versículo 15 dice, y esto, dice, es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues, versículo 17 dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cómo se da ese cambio? Nos están enseñando en estos versículos. El sacerdocio, según la línea de Leví, según el orden arónico, se viene por herencia. El sacerdote arónico lo que hacía era que si su padre era un sacerdote, era por herencia que el hijo iba a asumir el sacerdocio. Pero el sacerdote, según el orden de Melquisedec, dice que ha sido constituido no conforme a la ley del mandamiento de descendencia, sino que ha sido constituido según el poder de una vida indestructible. Y Cristo Jesús cumple eso. Al ser crucificado y al ser sepultado y al resucitar al tercer día, su vida es eterna. Ha sido constituido indestructible. Y aquí se cumple algo interesante. El Salmo 110, ese nombramiento al Señor Jesucristo como sacerdote según el orden de Melquisedec, no es solamente por herencia, sino que es el nombramiento directo de Dios. Él lo nombra. Recuerda en el Salmo 110, ha jurado, dice Jehová. Que tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No podemos olvidar esto, hermanos. Cuando nos sintamos nuevamente tentados a regresar a las obras, pensando de que algo mismo tengo que hacer para ser salvo, ¿no? El autor de Hebreos está diciendo, no, ese no fue el camino. Más adelante nos va a mostrar por qué no ha sido el camino, por qué no ha sido posible lograrlo. Pero lo que está diciendo el autor de Hebreos es que si alguien se siente tentado a regresar a esta línea, a este sistema, no va a poder lograr, va a fracasar. Necesita ir a la línea del sacerdote según el orden de Melquisedec. Versículo 18 dice, queda pues, dice, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Miren lo que dice el versículo 19. Pues nada, dice, perfeccionó la ley y de la introducción de una nueva esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Interesante. Es complicado entenderlo. Es complicado entenderlo y explicarlo, pero hermanos queridos, lo que está diciendo básicamente es esto. La ley no pudo llevar al cumplimiento de la meta a ninguno de nosotros, porque el propósito de la ley no era ese. El propósito de la ley, recuerden, hermanos, algunas veces hemos compartido que era como el espejo en el cual nosotros podíamos vernos y reconocer aquellas cosas en las cuales nosotros hemos fallado, nuestro pecado. El apóstol Pablo va a mencionar en Gálatas que es nuestro ayo, que es nuestra niñera. Pero lo que está diciendo el autor de Hebreos dice que cuando viene el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, queda abrogado el mandamiento a causa de la debilidad e ineficacia, porque la ley nada ha perfeccionado. Y queda, dice, la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Recuerdan, yo decía en una de las prédicas que Jesús es nuestro sumo pontífice. ¿Recuerdan lo que significa eso? Que Él es el puente entre Dios y el hombre. Es el puente perfecto, es el vínculo perfecto, es el único que puede acercarnos a Dios. No son las obras, no es el sistema religioso, es Cristo Jesús el único que puede acercarnos a Dios. Entonces algunos dirán, pero es la ley de Dios. ¿Cómo puedes decir que es débil y que es ineficaz? Porque la ley
lo que hace es mostrarnos el pecado, pero no nos salva del pecado. Y vamos a leer lo que dice en Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículos del 19 al 25. Mira lo que dice la Escritura. Entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Esta sería una de las preguntas, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. La simiente, el contexto de Gálatas es que es Cristo, hasta que Cristo viniera. A causa de todos los pecados y de la actitud pecaminosa que ha tenido el hombre, es que ha sido añadida a la ley. Y todo ese sistema de ofrecimiento de sacrificios, sacrificios de animales y todo ese sistema religioso que existía fue añadido a causa de las transgresiones, pero solo iba a estar hasta que viniese Cristo Jesús, a quien dice fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Siguiente versículo. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria, dice Pablo, a las promesas de Dios. En ninguna manera, responde. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Siguiente versículo. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada, ¿qué dice? A los creyentes. Siguiente versículo. Pero antes que viniese la fe, estábamos, dice, confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera, dice, que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra niñera, dice en otra traducción, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados, que dice, por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la ley te muestra todo tu pecado. Te muestra realmente la naturaleza que tenemos. Y miren qué difícil lo puso al Señor Jesucristo cuando Él vino y dice, ustedes han oído que se dijo, no matarás. Pero yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que odia a su hermano en su corazón, se convierte en ¿qué? En un asesino de corazón. No solamente el Señor Jesucristo vino a decir que el mandamiento estaba ahí, sino que le puso un plus más, como para que cualquiera que piense, no, es que yo nunca he matado a nadie y yo he cumplido ese mandamiento. Pero ¿cuántas veces hemos detestado o hemos tenido esa actitud de odio hacia alguno de nuestros hermanos? Creo que todos, ¿no es cierto? Y lo que está diciendo es que la ley queda abrogada porque nadie ha podido cumplirla. Nadie ha podido cumplirla. Ninguno de nosotros ha sido capaz. Y es ineficaz en salvarnos porque lo que dice el apóstol Pablo es que la ley el propósito de la ley no es ese, no es salvarnos. El propósito de la ley es mostrarnos nuestro pecado. Y cuando nos muestra nuestro pecado, nos muestra también la necesidad que tenemos de estar en Cristo Jesús, de ir a Cristo Jesús. La ley, dice, es nuestro ayo, es nuestra niñera, ¿no? Cuando vemos a niños pequeños con su nodriza que la cuida, ¿no? Vemos que le va llevando de la mano de un lugar a otro. Más o menos así es lo que está explicando el apóstol Pablo. La ley tiene esta función, tiene este propósito de mostrarnos. Si un pensamiento nuestro es pecado, imagínate otras cosas. Y la ley lo que hace es que nos muestra que día a día, momento a momento, minuto a minuto, segundo a segundo, dice una canción, necesitamos a Cristo. ¿Se acuerdan de esa canción, cierto? Hermanos, arrepiéntanse. Ese es un pasillo. Pero la función de la ley, dice el apóstol Pablo, es esa. Pero venida la fe, dice, ya no estamos bajo esa ley, venida la fe, ya no estamos bajo ayo, sino que Cristo ha hecho ahora todo. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleva
día a día a Cristo. Y claro, el tratar de obedecer los mandamientos, no estamos diciendo que, ya estamos en Cristo, ya el resto no importa, y vamos a matar, y vamos a odiar, y vamos a hacer esto de aquí. No, es subsecuente, ¿no? Cuando alguien conoce a Cristo, cuando alguien ha sido salvado, su vida, el fruto del Espíritu Santo es evidente en su vida, trata de agradar a Dios, trata de con su vida, como dice la Escritura, presentarse como sacrificio vivo delante de Dios. Y esa es la evidencia que realmente hemos sido transformados, que hemos sido cambiados, que hemos conocido a Cristo Jesús. ¿Por qué era necesario cambiar de sacerdote? Porque antes solamente se limpiaba el pecado del pueblo. Cualquier persona se limpiaba de un pecado solamente a través de los sacrificios de animales. Cada cierto tiempo tenían que estar presentando sacrificios. Pero en Cristo Jesús, lo que está diciendo, que ha sido instituido por el poder del juramento de Dios, en Él, nuestro pecado, más adelante nos va a mostrar que ha sido pagado una sola vez y ha sido pagado para siempre. Y ahora tenemos una mejor esperanza, dice, por la cual nos acercamos a Dios. Cristo Jesús es nuestra esperanza, hermanos. Así que si alguna vez nuevamente topando este tema nos hemos sentido desanimados, ¿no te has puesto a pensar? A lo mejor algún hermano te habló, te animó y te dijo, mira, vamos, sigue, no te desanimes. Ok, eso está muy bien, pero ¿sabes quién no te ha dejado volver atrás? ¿Sabes quién ha estado ahí siempre contigo, acompañándote, aunque muchas veces no lo hayas sentido, aunque muchas veces emocionalmente no lo hayas visto? Ha sido el Espíritu Santo siempre contigo. ¿No te has puesto a preguntarte por qué muchas veces, seamos honestos, cuántas veces has pensado en volver atrás? No me contestes, pero piensa y medita en tu corazón. ¿Cuántas veces has pensado en volver atrás? ¿Quién crees que te ha impedido hacerlo? El Espíritu Santo. La nueva promesa que tenemos, hermanos. Esta mejor esperanza que tenemos. Cristo Jesús. ¿Notan cómo va dando el valor a lo que ahora nosotros tenemos, hermanos? Por eso es que no puede pasar desapercibido el sacerdocio de Cristo Jesús, según el orden de Melquisedec. No puede pasar desapercibido, porque cuando lo tomamos a la ligera, no hemos entendido lo que Cristo ha hecho por nosotros. Como iglesia nos corresponde entender esto. Versículo 20 dice, y esto dice, no fue hecho sin juramento. Nuevamente lo ratifica. Cuando algo se menciona tantas veces en la Escritura, cuando algo está haciéndose hincapié una y otra vez, hermano, lo que está tratando de decir es, grábatelo. No te olvides de lo que está enseñando aquí en esto. Y esto dice, no fue hecho sin juramento, porque los otros sacerdotes, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes. Pero con el juramento del que le dijo, Dios, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, dice el versículo 22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. La palabra fiador viene de una traducción hebrea y griega. Habla acerca de finanzas, de un garante. Todos sabemos lo que es un garante, ¿no es cierto? Y cuando alguien te dice, mira, yo quiero pedirte una garantía, lo que básicamente te está pidiendo es que tú delante del banco, si tú no vas a pagar, si tú por A o B circunstancias no puedes pagar, tú delante del banco estás diciendo de que si él no paga, tú lo vas a hacer. Así que, hermanos queridos, también una cuñita por ahí, tengamos mucho cuidado con aquello para evitarnos problemas, inconvenientes como hermanos. Pero lo que está diciendo, y viene de esa traducción, ¿no? Porque es garante, dice, porque es fiador de un mejor pacto. Lo que está diciendo es que Cristo ha pagado nuestro pecado,
Y ahora cuando alguien de nosotros comete un pecado, ¿de cuántas veces pecamos, hermanos? Seamos honestos, ¿no? Pudimos haber venido a nuestra casa en este momento y habiendo pecado, con un pensamiento, con una actitud, no necesariamente pecados morales, pero pecados de actitud. Somos groseros. A veces yo tengo este reclamo siempre de mi esposa, ¿no? Es que a veces no es necesario hablar mal, pero su actitud es grosera al momento de expresarse. Y sí, es verdad, hermanos. Necesitamos corregir todo eso. Y eso es una actitud pecaminosa delante del Señor, claro que sí. Pero lo que dice es que Jesús ha sido hecho fiador de este mejor pacto, en el que si nosotros pecamos, lo que está diciendo ya está pagado. ¿Quién lo pagó? Cristo Jesús. Lo interesante de esto, dice, de un mejor pacto. ¿Sabes que este pacto que menciona aquí no es un pacto como el que nosotros conocemos, ¿no? Un pacto que nosotros conocemos natural es en el que tú y yo, si tenemos un acuerdo, estamos involucrados. Y si falla una de las dos partes, se dañó el pacto. El pacto que está refiriéndose en este versículo es un pacto a modo de testamento. Por eso es que el Nuevo Testamento se lo conoce como eso, Nuevo Testamento, es el nuevo pacto, en donde Jesús no dice tienes que hacer esto para que seas salvo, no tienes que hacer esto para agradarme, ¿no? Es que Él ha hecho todo, hermanos, por nosotros. Y dice, en este pacto yo dejo como herencia mi justicia para que sea atribuido a cada uno de aquellos que son mis hijos, que son míos. Pensé que les iba a emocionar, hermanos. ¿Notan por qué les digo cuán importante es entender esto? Porque sí, podemos vivir vidas cristianas, queridos hermanos, así a la ligera. Vivir y por vivir. Soy cristiano, sí, llevo 15 años. Y hoy me peleo con mi esposa, me peleo con mi hermano y discuto como cualquier otro gentil. No pasa nada, Cristo me perdona. Y sí, te perdona, pero ¿está bien esa forma, esa concepción de vivir, hermano? Creo que no. Estamos llamados a entender que sí, en verdad fallé. Señor, perdóname. Pero que ese perdón no solamente te lleve a tener esa actitud, sino que te lleve a meditar, en verdad, Señor, gracias, porque tú pagaste aún por este pecado que acabo de cometer, porque tú ya lo hiciste. Gracias, Señor. Y ahí podemos tener vidas de gratitud. Solo en ese momento cuando entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. De otra forma no. ¿Quién garantiza esto, hermano? Cristo Jesús. Cuando estemos delante del trono del juicio de Dios, hermanos, va a haber un acusador que va a ser Satanás y va a decir, mira, este tiene esto, esto y esto. ¿Y sabes quién va a salir en nuestra defensa? Cristo Jesús. El abogado que no ha perdido un caso. Los otros podemos perder muchos, pero Cristo ninguno. Y Él va a decir, yo he pagado por cada uno de sus pecados. Ese es el fiador, ese es el garante que nosotros tenemos, queridos hermanos. Porque si hubiera dejado tan solo algo que nosotros pudiéramos hacer, hermanos, nos hubiéramos soltado de la mano de Dios en 2 minutos. Por eso es que debemos entender, Cristo lo ha hecho todo. Versículo 23, vamos a ir terminando, dice, y los otros sacerdotes, dice, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Estos sacerdotes de la línea de Leví, según el orden arónico, tienen esta falencia, que mueren cada cierto tiempo. Y el pueblo judío tenía este inconveniente de que a veces les tocaba buenos sacerdotes, muy buenos sacerdotes, pero a veces les tocaba a estos como los hijos de Elí. ¿Recuerdan a estos sacerdotes jóvenes? Pero cómo eran sus vidas, ¿no? Pero dice,
Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia. No tenemos necesidad de que cambie de sacerdote, porque nuestro sacerdote primero es perfecto, es eterno, y su sacerdocio es inmutable, no cambia. Los otros sacerdotes dependía de cada cierto tiempo, de cómo venían, de cómo eran sus actitudes, su compromiso, dependía de muchas cosas, y ellos morían cada cierto tiempo. Cristo Jesús ha sido hecho sacerdote para siempre. 25, versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿No te parece maravilloso, asombroso, genial lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros, hermanos? Lo que está aquí enseñando y mostrando es que a los que por Él lo ha hecho todo. Él hizo todo, hermano. Cuando estuvo en la cruz, sus palabras de expiación fueron: consumado es. Todo está hecho. Así que cuando te sientas tentado a volver a este sistema religioso de querer hacer obras para comprar el favor de Dios, no te estoy diciendo que las obras sean malas, son el resultado de tu cambio de vida, sí, pero cuando no tienes este entendimiento y piensas que ahí vas a comprar el favor de Dios, hermano, date un cocacho en la cabeza y recuerda estas palabras. Cristo lo ha hecho todo, todo. No ha dejado nada para que el hombre haga, porque si algo tenía que hacer el hombre, hermanos, aún en lo más mínimo hubiéramos fallado. Para muestra, ahí está la ley. Una ley perfecta, una ley santa, pero que el hombre no pudo cumplir. Versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Interesante, ¿no? Cuando yo estaba estudiando esta segunda parte de Hebreos, me decía, Señor, pero ¿cuál es el énfasis? Y hoy en la mañana también un hermano me decía, ¿cuál es el énfasis de la prédica del día de hoy? Porque cuando lees a la ligera la segunda parte del capítulo 7, pareciera que no hay nada tan profundo, pero ya estamos viendo, ¿no?, cómo la profundidad de la Escritura nos va mostrando el real propósito de todo lo que se nos enseña. Y cuando yo leía también esta segunda parte, decía, Señor, sí, yo lo entiendo, pero ¿cuál es la otra parte? Y mira lo que dice el versículo 26, dice, porque tal sumo sacerdote, ¿qué dice? Nos convenía. Nunca hacemos esto, pero dile al que está a tu lado, este sumo sacerdote nos convenía. ¿Saben por qué nos convenía, queridos hermanos? Porque estamos hablando de Hebreos ya algunas semanas, y recuerden, si no se han dado cuenta, esta carta de Hebreos era escrita para el pueblo judío de ese tiempo. Díganme quién tiene por lo menos un apellido judío. No éramos parte del pueblo de Israel, no nos competía, no nos comprendía, nada nos tocaba a nosotros. ¿Qué nos tocaba? Ni siquiera deberíamos estar hablando del pueblo judío, porque no pertenecemos a esa línea. Pero porque el Evangelio, la buena noticia y la salvación ha sido extendida a los gentiles, es que podemos estar hablando el día de hoy y diciendo, sí, tal sumo sacerdote nos convenía. Y ahí sí que nos convenía a nosotros, hermanos. Porque no siendo parte de la promesa, ahora somos parte de esta promesa que es mejor y de una mejor esperanza, porque Cristo la ha hecho. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, dice, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho, dice, más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amén. Tenemos esperanza, hermanos. Hemos llegado a tener promesas porque Cristo Jesús
En su amor ha querido dar promesa a su iglesia, a su pueblo. Y la semana que viene el predicador va a estar hablando de todo esto nuevo que se viene, interesante y maravilloso que tiene el Señor, que tiene Dios, que tiene Cristo para nosotros. Pero noten lo interesante, dice, los sacerdotes de la línea de Leví, ellos tenían que estar presentando desde mañana y de tarde sacrificio, primero por sus pecados, porque eran hombres pecadores, también fallaban, aún en su mejor esfuerzo estaban fallando. Y tenían que presentar primero sacrificios y sacrificios de animales por sus pecados y luego sí presentar ofrenda y sacrificio por los pecados del pueblo. Pero Cristo Jesús lo ha hecho una sola vez en la cruz del Calvario y lo hizo de una sola vez y para siempre. El versículo 28 dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero la palabra del juramento, ¿sabes cuál es la palabra del juramento? Es la palabra, es la voz de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, que dice, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios, la palabra del juramento hecha por el Padre, que nos ama de la misma forma que nos ama el Hijo, de la misma forma que nos ama el Espíritu Santo, es que ha hecho a Jesús, a Cristo, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero la palabra del juramento posterior, dice, a la ley, al Hijo hecho perfecto y para siempre. Amén. Si te preguntas después de esto, ¿qué puede haber más que podamos hacer? Déjame decirte que no hay nada que podamos hacer. Porque Cristo lo ha hecho todo, hermano. ¿Cómo te hace sentir esta gran esperanza que tenemos para nuestras vidas? De que si hemos pecado, dice la Escritura, abogado tenemos delante del Padre. Cristo Jesús, hermanos, dio todo por nosotros y nos ha hecho partícipes de este nuevo pacto. ¿No te suena a ganga, hermano? Donde no tienes que hacer nada, donde Él lo ha hecho todo. ¿Y qué podemos hacer nosotros luego de esto? Solamente vivir conforme, en concordancia al Evangelio. Pongámonos de pie, hermano.